Buenos días, estoy aquí otra vez en mi canal para traer una palabra de Dios para usted, para su vida. Y me gusta mucho estar aquí en este momento, en esta mañana, para hablar sobre una cosa muy importante que Dios tiene traído en mi corazón y me gusta compartir con usted esta, esta meditación sobre algunas cosas importantes de la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por la oportunidad de traer la palabra del Señor para su pueblo, para las personas que están en este canal y otras que van a adentrar para aprender, para oír de las cosas del Señor. Ayúdame, querido Espíritu Santo, a hacer un trabajo lleno de su presencia para las personas. Gracias por su ayuda. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, estoy haciendo un video sobre una cosa muy importante que estaba estudiando en estos días y tiene llamado mi atención muy fuerte porque nosotros estamos en días decisivos para la venida del Señor y también estamos viendo muchas cosas y Dios tiene en su palabra muchas cosas poderosas y profundas, pero es cierto que tenemos que estudiar mucho. Tenemos que dedicar tiempo y dejar que Dios hable en nuestros corazones. Y nosotros vivimos en una sociedad que no tiene tiempo para Dios, que no tiene tiempo para buscar la presencia del Señor y también para que Dios pueda hablar profundamente en nuestros corazones sobre su verdad. Porque la verdad es una cosa profunda, es una cosa muchas veces simple, pero también una cosa muchas veces compleja, profunda, donde es cierto que tenemos que adentrar en las profundidades de la palabra del Señor. Y es cierto que es solamente el Espíritu Santo que puede conducirnos a eso. Entonces yo estaba meditando unas cosas muy importantes y quiero dejar con ustedes en este video. Y sea bienvenido usted que tiene llegado ahora y accesado a este canal por la primera vez. Sea bienvenido usted que sigue este canal. Dios te bendiga mucho y no deje de compartir con sus amigos y dejar su inscripción y también activar para que llegue otras mensajes para usted de Dios en este canal. Vale, entonces yo deseo hablar con usted sobre en el comienzo, porque nosotros vivimos una sociedad que tiene dejado pasar la verdad del Señor a sus ojos, no tiene visto sobre todo esto. Entonces la palabra del Señor dije que en Génesis 2, 21 y 22, yo voy a leer con ustedes, yo voy a leer ahora. Entonces en Génesis capítulo 2, versos 21 y 22, la palabra del Señor dije, entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fui tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Entonces aquí en el verso 22 la palabra sobre y de la costilla que de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Esta mensaje que está aquí en Génesis, en el comienzo, nosotros vemos que Dios estaba trayendo una verdad, está mostrando a nosotros la dimensión de su contacto con la humanidad en el comienzo. Dios estaba acostumbrado a tener un contacto espiritual, eterno, espiritual y físico con la humanidad. Estaba acostumbrado
a estar totalmente con su corazón volvido para la humanidad, tratando a la humanidad como hijos, como una creación especial. Y era tan especial el contacto que las personas tenían con Dios en el comienzo que ellos estaban siempre con Dios en su forma física, estaban viendo, estaban en contacto total. Dios hizo de la mujer, Dios abrió a Adán, quitó una costilla, hizo un trabajo, una creación de la mujer para que ella estuviese totalmente ligada a su esposo, a la familia, que es una verdad, pero eso no es más importante. Ahora, yo deseo traer su atención para que mira que Dios estaba, él estaba en un contacto físico. Adán veía a Dios, hablaba con Dios. Adán estaba andando con Dios en el jardín, en, en medio de los árboles, estaba totalmente enfocado físicamente con Adán. Entonces, nosotros vemos que el contacto de la humanidad con Dios era un contacto total, total y profundo. Y el pecado quitó, robó, llevó de la humanidad este derecho de estar con Dios físicamente. Es muy importante eso porque nosotros pensamos en Dios de una forma espiritual solamente. Nuestra mentalidad cuando estamos en las iglesias pensamos que Dios está preocupado solamente con la cuestión espiritual. Y es cierto que la palabra de Dios dice que Dios es espíritu, que Dios es espiritual. Pero nosotros tenemos que entender que ser espiritual Dios no está diciendo en la palabra que Él no puede tener contacto físico con nosotros, que en el comienzo Dios no podría estar físicamente, estar conosco en el jardín, en la, en la, en una vida física, donde Adán estaba con su cuerpo, con sus, con toda la sensibilidad humana, y él estaba teniendo un contacto total con Dios allí en el jardín, él y su esposa Eva. Entonces es muy importante enfocar en eso porque muchas veces nosotros pensamos que las cuestiones del cielo es solamente espiritual, pero no es. Las cuestiones de Dios es eterna, es espiritual y también es física. Tiene una acción, tiene una manifestación de Dios física, tiene una manifestación de Dios real, donde las personas pueden ver, pueden tocar en Dios. Adán ciertamente podía, era posible Adán tocar en Dios, estar en contacto directo con Dios, de poder estar viendo Dios físicamente, porque la palabra de Dios dice que el diálogo en el jardín fue un diálogo donde Adán sabía donde Dios estaba físicamente, donde Dios estaba no solamente en su espíritu, porque cuando él, algunas traducciones de que fue posible oír los pasos del Señor en el jardín, fue posible percibir por Adán y Eva la presencia de Dios en el jardín, donde fue necesario ellos estar escondidos atrás de un árbol para que Dios no os vea después del pecado. Mira qué cosa importante para nosotros no dejar escapar nuestra mentalidad. El cielo es una cosa real, donde es posible tocar y sentir. La palabra de Dios dice eso con mucha claridad, pero muchos de nosotros no tenemos la condición de ver esto de esta forma, porque cuando nosotros estamos con nuestros ojos focados en la palabra del Señor, nosotros vemos solamente la cuestión espiritual. Es cierto, la cuestión espiritual. Pero es importante nosotros ver que esa cuestión física para Dios es muy importante. Siempre fue muy importante porque
en su cuerpo natural, Adán estaba en el jardín, vivía con Dios, sentía a Dios, hablaba con Dios, vía a Dios, tenía una visión abierta y total de quién es Dios. Es importante nosotros tener esta mentalidad porque nosotros vemos que después del pecado alguna cosa ocurrió. Vamos a ver aquí en Génesis capítulo 3 verso 8 y 9. Dice así: y oyeron la voz de Jehová de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová dijo, llamó, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Entonces es cierto que cuando la humanidad estaba en su principio, los seres humanos estaban en contacto total con Dios, mirando, viendo a Dios, andando con Dios. Yo pienso que cuando la humanidad estaba en el jardín, las cosas eran diferentes y la humanidad tenía un contacto especial, maravilloso, total con Dios. No tenía ninguna restricción para tener contacto con Dios. Es cierto que era así, pero después del pecado, nosotros vemos que entró la muerte entre este relacionamiento, entre esta, esta, esta vivencia de Dios con la humanidad. Entró algo terrible que fue la muerte. El pecado que juntamente con él llegó la muerte y pasó a actuar en el cuerpo de la humanidad. Nosotros vemos que de todas las situaciones, la humanidad estuvo separada de Dios. Es usted que no cree en la palabra del Señor, que no conoce el Evangelio, que no conoce el cristianismo en su profundidad. En la palabra de Dios, en la Biblia, la palabra muerte tiene el significado que es de separación. Entonces, cuando la humanidad cometió aquel pecado, cuando Adán desobedeció a Dios, porque es importante comprender que para andar con Dios tenemos que ser obedientes a Él, tenemos que oír la voluntad, comprender que Dios es el ser supremo que tiene su voluntad y la humanidad está abajo de esta voluntad. Cuando nosotros dejamos de estar dentro de esta voluntad, participando de una forma entera, de una manera profunda del contexto de la obediencia, es cierto que no podemos andar con Dios porque Dios es el ser majestuoso y el ser eterno que tiene su dominio y reino, su poder para siempre sobre todas las cosas. Entonces no somos una creación y como una creación tenemos que estar abajo de la voluntad del Creador. Entonces la humanidad dejó cuando pecó, desobedeció la palabra del Señor y comió del fruto que hizo toda esta desgracia con la humanidad. Quitó el derecho de estar con Dios en toda su estructura. En primer lugar, eternamente. La humanidad no puede estar más con Dios eternamente. Entonces, la muerte cuando Él entró, el significado para nosotros es que toda la humanidad está separada de Dios por eternamente por medio del pecado de Adán. La humanidad de nuestros días no está comprendiendo esto, porque el concepto del pecado para la humanidad es una cosa muy abstracta, muy lejos del entendimiento correcto. Pero es porque la visión de la humanidad está fuera del cristianismo, está fuera de la doctrina de la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros colgamos nuestros ojos en la palabra del Señor, es posible ver que la doctrina del Evangelio, la doctrina de Cristo, la doctrina de Dios, de su palabra, coloca todas las cosas en su debido lugar y es posible entender lo que significa el pecado y vemos que el pecado es algo terrible, es algo que realmente
quítanos el derecho de estar con Dios, porque trae la muerte. La muerte es la separación. Esto es la muerte, no es el final de las cosas. Muchas personas están haciendo todo lo que desea en esta vida corta, esta vida pequeña, y están dejando pasar la oportunidad de comprender que la muerte no es lo final de las cosas, porque nosotros somos seres eternos. Tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu, somos un espíritu que tenemos una alma y habitamos, vivimos en un cuerpo aquí, en este plano físico, en este plano terrenal. Pero este plano terrenal no es lo más importante, es importante, pero tiene cosas después. Eso es importante. Entonces la humanidad entró por ese camino del pecado. Y el pecado, eh, el pecado, el resultado, el resuelto del pecado es la muerte. Entonces la muerte significa la separación. Y la humanidad está separada de Dios eternamente. Está separada de Dios espiritualmente porque las religiones fueron creadas para tentar ligar, colgar la humanidad otra vez en contacto con Dios espiritualmente. Y estamos separados de Dios físicamente. Esto es el punto que deseo llegar con usted. Esta es la situación que la palabra del Señor dije en Romanos 8, 1 a 9. Nosotros vamos a leer ahora y vamos a comprender que en nuestro cuerpo nosotros estamos separados de Dios físicamente porque en nuestro cuerpo físico está la ley del pecado que adentró cuando Adán desobedeció a Dios. Es algo muy serio, es algo muy profundo y pasa lejos de los ojos de las personas, porque las personas no están comprendiendo todo lo que Dios está diciendo en la palabra, porque tiene que tener tiempo para oír a Dios. Entonces la palabra dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, porque cuando era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, mira que la palabra del Señor está diciendo aquí, vamos a leer hasta el 9, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, la mentalidad de la naturaleza humana. Algunas traducciones dije, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mira, la palabra del Señor está abriendo aquí la dificultad que la humanidad tiene con Dios mediante la situación física. Cuando Adán fue quitado el derecho de estar en el jardín con Dios, fue porque él no podría más, porque Dios es santo, es separado, es santo, 3 veces santo. Entonces la humanidad pasó a tener el pecado, la ley, tiene una ley que opera dentro de nuestros cuerpos, que es la ley del pecado, de la muerte. La palabra de Dios está diciendo aquí en Romanos 8. Y después de esto nosotros tenemos una influencia muy fuerte para vivir una vida que no tiene nada a ver con Dios. En nuestros cuerpos opera la ley del pecado y de la muerte. Es por eso que la humanidad físicamente no puede estar más con Dios. Dios es santo y la humanidad está con la ley del pecado operando dentro de él.
en su cuerpo, en su conciencia, en su mentalidad. Entonces, esta ley del pecado, la muerte, es una ley fuerte que trae a la humanidad esclavizada sobre sus deseos malignos, porque también adentró una influencia satánica dentro de toda esta situación que la humanidad está viviendo después de la queda. Y usted que no acredita en el diablo, es fácil solamente mirar la situación de la humanidad hoy, las prácticas, los deseos que la humanidad tiene manifestado, totalmente fuera de la voluntad de Dios, totalmente fuera de una cosa justa y verdadera, es cierto, pero la palabra del Señor dice que la naturaleza caída de la humanidad o nuestros cuerpos fueron impactados profundamente por la fuerza del pecado y también de la muerte, que es la separación. Y la naturaleza caída de la humanidad impide nos de hacer todo lo que Dios se agrada, todo lo que agrada a Dios. Entonces nosotros vamos a ver aquí en Romanos 7, versos 4, 6, vamos a ver. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros mis miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos? Pues la ley es pecado. Entonces, nosotros en otros tiempos estábamos sujetos a la ley. La palabra de Dios estaba hablando sobre las personas que se convirtieron, tuvieron una experiencia espiritual de mudanza de vida con Jesús. Entonces, el cuerpo nuestro y nuestro cuerpo no tiene nada de bueno. Nuestro cuerpo Dios desea Él también. Es cierto, la palabra del Señor dije eso en la resurrección, pero nosotros vemos que la palabra del Señor dije que en nuestros cuerpos está operando la ley del pecado y la muerte, y nuestra naturaleza humana tuvo una queda. Queda en la palabra del Señor significa que nosotros tuvimos una queda, estamos caídos perante Dios, fuera de la voluntad de Él por medio del pecado que opera en nuestros cuerpos. Veo qué cosa seria. Vamos a ver aquí en Romanos 7, 14 a 20. La palabra del Señor dije, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago, eso lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, en mi cuerpo, no mora el bien, pero porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces la palabra del Señor está diciendo que nosotros tenemos en nuestra mente la justicia, lo que es cierto. Por ejemplo, es cierto no hacer mal para un otro ser humano, una otra persona, pero muchas veces por la ley del pecado que opera en mi cuerpo, en los miembros de mi cuerpo, yo hago lo que mi mente no aprueba. Por ejemplo, en una discusión, cuando ve, yo voy con una arma, un objeto cortante, una arma de fuego, y hago un mal a un próximo mío, una persona como yo. ¿No es verdad? Muchas veces en el tránsito lá estamos con nuestros coches y cuando vea ocurre una discusión en el tránsito y cuando ve
una persona mata a la otra, fere a la otra. Entonces, ¿qué es esto? Yo sé que nada de esto es cierto. En mi mente no es correcto hacer eso. Tanto es que después la voluntad de la humanidad es la misma de Adán y Eva, esconderse, huir de la presencia de Dios de las personas. Porque las personas en los días de hoy no están huyendo de Dios, porque ellas están haciendo cosas que saben que no agradan a Dios. En su conciencia, en su interior, elas sabem que lo que están haciendo no es la voluntad de Dios, entonces elas prefieren ficar lejos, estar lejos de Dios y no aproximarse de Dios. Entonces, Romanos 7, 22, 23 y 25 dije, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, la palabra del Señor está dejando clara, está trayendo claridad para nosotros. Con mi mente yo sé lo que es cierto, pero en mis miembros opera una ley muy fuerte que me lleva a hacer cosas que no son de la voluntad de Dios. Pastor, entonces yo no tengo ninguna culpa porque estoy siendo arrastrado, llevado para hacer lo que no agrada a Dios. Es cierto que estás siendo llevado, pero tienes culpa sí porque las decisiones que usted tome en su vida son de su responsabilidad. Tiene esta ley que opera en su cuerpo que lleva a usted para el mal. Tiene la ley de Dios aquí. Tiene la ley de la justicia en la mente, en la conciencia. Muchas veces nosotros somos arrastrados por las pasiones y las pasiones operan en nuestros miembros que afectan nuestra decisión correcta. Es por eso que tiene tanta cosa ocurriendo errada en el mundo, porque las personas están siendo llevadas por la ley del pecado que opera en sus miembros para hacer cosas que no agradan a Dios. Están dejando la conciencia de pasar de lejos. Están agiendo como personas, como animales irracionales, solamente por la fuerza de los malignos deseos de nuestro cuerpo, porque la ley del pecado opera en nuestro cuerpo. La ley moral de Dios opera en nuestra mente. La ley del pecado opera en nuestro cuerpo. Entonces es cierto que esta conversa es importante, este asunto es muy importante, porque nuestro cuerpo no puede estar junto a Dios. Por causa del pecado que tiene traído muerte a nosotros, lo que es muerte es la separación. Separación. Y esta separación ocurrió por medio de la desobediencia de Adán y Eva en el comienzo. Y toda la humanidad está sobre la influencia del pecado. La influencia del pecado, de la ley del pecado, de la muerte. Ley del pecado, que es errar el algo, errar el punto de la voluntad de Dios, hacer lo que no agrada a Dios. Pero muchas veces nosotros tenemos que comprender esto. Entonces, mira, la palabra del Señor deja claro que nosotros seres humanos, la humanidad está haciendo todo lo que no agrada a Dios porque está siguiendo la ley del pecado que opera en sus miembros, en su cuerpo, que fue separada de Dios en el jardín y fue quitada de Dios en el huerto, perdón, y fue quitada de Dios la oportunidad, ¿no? En el huerto fue quitada de Dios la oportunidad de estar juntamente con Dios, viviendo con Dios. Entonces, mira, es cierto que tenemos que hacer la voluntad de Dios, pero la palabra del Señor dice que la separación de las acciones del cuerpo son las obras, las actitudes que tenemos. Todo lo que hacemos es cierto que tenemos una influencia. Es cierto que estamos tomando alguna decisión baseada en una influencia. ¿Cuál es esa influencia? Muchas veces la influencia en nosotros, en, en nuestros días total, nosotros estamos tomando decisiones basados en la ley del pecado,
que está operando en nuestros miembros. Entonces, mira, la palabra del Señor dice que lá en Romanos 8:10, Romanos 8:10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, está separado de Dios, de la voluntad de Dios. Eso significa muerte a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, cuando nosotros conocemos Jesús, nosotros entregamos nuestras vidas para Dios, entonces el Espíritu de Dios vive dentro de nuestro cuerpo, nuestro espíritu, juntamente con su espíritu. Entonces, es posible que pasamos a obedecer la voluntad de Dios otra vez, pero porque el Espíritu Santo influencia, trae la ley del Espíritu de vida para operar en nuestra mente y para mantener la ley del pecado sobre control. Porque esta ley del pecado, ela opera hasta el final de la vida del ser humano en esta tierra. Es un problema muy grave, es un problema muy serio de la ley del pecado que opera en nuestros miembros. ¿Y cuáles son las acciones del cuerpo? ¿Cuáles son las acciones que la humanidad tiene tenido después de la caída, después de la salida del huerto, después de la, del, de que la humanidad dejó de hacer la voluntad de Dios y pasó a vivir sobre la influencia de los demonios, de los ángeles caídos que ya estaban viviendo en este planeta, ya estaban operando aquí, del diablo que hizo a la humanidad pecar y desear no vivir más con Dios. ¿Cuáles son las actitudes? ¿Cuáles son las obras? ¿Cuáles son las actitudes del resuelto después que la humanidad dejó de obedecer a Dios? Vamos a ver en Gálatas 5, de 16 a 21. Gálatas 5, de 16 a 21. Gálatas, vamos a ver aquí. Entonces, mira, es cierto que la humanidad está viviendo una vida lejos de la voluntad de Dios porque está haciendo lo que la ley del pecado y de la muerte que opera en nuestros cuerpos, en los miembros de nuestro cuerpo, y no agrada a Dios. 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pastor, pero toda la humanidad no tiene el Espíritu de Dios. No, la palabra del Señor dice que solamente las personas que colgaron sus vidas a la voluntad de Dios en Cristo Jesús tienen el Espíritu Santo dentro de ellos. La palabra dice que el mundo no conoce al Espíritu de Dios. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 14, capítulo 16, la humanidad no conoce el Consolador, no conoce al Espíritu de Dios. Solamente las personas que se entregaron a Jesús, que colgaron sus vidas en la voluntad de Jesús, reconociendo Él como único Salvador de sus vidas, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Mas vea, o que la palabra del Señor dice sobre las obras de la humanidad. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, con letra mayúscula, con letra grande aquí, que significa el Espíritu de Dios, no el Espíritu humano. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu de Dios, porque la voluntad que está dentro de nuestro cuerpo, la ley del pecado que opera aquí, es contra la voluntad de Dios. Porque, mira, y esto se opone, y del Espíritu es contra la carne. Y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, no estáis sujetos al resultado de la acción de Dios sobre la ley, sobre las personas que desecharon la voluntad de Dios, hicieron su voluntad. Entonces la ley tiene que operar sobre las personas que hacen su voluntad, no la de Dios. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Cierto que la ley aquí no es la ley humana, pero la ley de Dios, ley moral de Dios, ¿no? Los 10 mandamientos que dicen no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Esta ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son, porque si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley.
y manifiestas son las obras de la carne, las acciones del cuerpo humano. ¿Cuáles son las acciones del cuerpo humano sobre la influencia de la ley del pecado? Mira, no estoy diciendo que la humanidad toma decisiones que no son decisiones responsables. Son responsables, sí. Mira, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Cuáles son las acciones de la carne? ¿Cuáles son las acciones de la naturaleza humana caída de Dios, separada de Dios? ¿Cuáles son las acciones del cuerpo humano en su totalidad de sus días, de sus horas en esta tierra? ¿Cuáles son las acciones en que los seres humanos están ocupados? La palabra del Señor está diciendo, están ocupados en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerias, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Mira, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces la palabra del Señor está diciendo que la humanidad ocupa su tiempo totalmente en prostitución. ¿Qué son esas acciones de prostitución? Adulterio, hechicerías, idolatrías. La humanidad tiene una carga de ídolos terrible. La humanidad tiene practicado en todos estos años, milenios, lejos de Dios, separada de Dios, su cuerpo, su espíritu, eternamente después de la muerte. La humanidad tiene gasto, tiene colgado su energía para hacer todo lo que no es de la voluntad, de la ley moral de Dios. Mira cuánto nosotros estamos errando el camino. Estamos con el error en el camino. Estamos fracasando en nuestra jornada en esta tierra para agradar a Dios. Vivimos en prostitución. Y en muchos países, como en el Brasil, aquí, la prostitución es una profesión. Y la prostitución espiritual, que es la idolatría. El Brasil es un país muy idólatra, muchas imágenes que ocupan el lugar de Dios. Dios no tiene mediador, solamente Jesús. Y Jesús no dejó ninguna imagen de él para ser adorada. Pero la humanidad hace ídolo de todo, de todo. Hechicería nuestras, cómo están las películas, cómo está el sistema mundial. ¿Cómo es el sistema mundial? Es fácil. Mira cómo vive todas las sociedades, cómo vivieron en el pasado. Cómo está el sistema mundial, como siempre fue y es hasta hoy. El sistema invita a la carnalidad. Es el sistema mundial de vida en todos los países, en todos los lugares del mundo. Siempre invita a la humanidad para vivir una vida lejos de la voluntad, practicando todas estas cosas de las cuales la palabra del Señor dice que no heredarán el reino de Dios. O sea, no podrán estar con Dios después de la muerte. ¿Por qué? Porque pasaron todo el tiempo en esta tierra con sus vidas humanas haciendo la prostitución, practicando la prostitución, las hechicerías, las orgías, las, las borracheras. Es cierto, ¿cómo es el sistema mundial? Todo el sistema mundial es corrupto, es de esa forma. Todo el sistema mundial. En todos los países del mundo, los costumbres son emborracharse, es bueno. Es cierto, nosotros tenemos muchos accidentes, problemas con los coches, porque personas están emborrachadas, están, em- están practicando eso con sus coches. Las personas están teniendo problemas, los casamientos no están teniendo más su eficiencia porque el adulterio está siendo motivado por las
televisiones, por por todas las plataformas digitales de streaming. Entonces es cierto que la humanidad está siendo invitada siempre a vivir una vida para satisfacer los deseos caídos de este cuerpo corrupto de pecado. La humanidad está siempre procurando trairse mutuamente, siempre está procurando el adulterio. Las músicas invitan a eso, las películas. Toda la programación de una televisión invita a la prostitución. Ah, la humanidad tiene la pornografía liberada, la prostitución en las películas es incentivada, el uso de los entorpecentes. Las personas que son personas buenas son las personas que están usando entorpecentes, están emborrachándose, están trayéndose los más, los más, las personas en la sociedad que son las más buenas, que tienen un destaque en la sociedad, son las personas que están haciendo todo lo que no agrada a Dios. ¿Por qué eso? Porque en nuestros cuerpos opera la ley del pecado y de la muerte. La muerte que es la separación de Dios. Entonces en nuestro cuerpo, por eso el cuerpo humano, la sangre, el cuerpo no puede adentrar en el cielo porque está totalmente corrompido sobre la influencia de la ley del pecado y de la muerte. Y la palabra del Señor dice que la internet, la música, la cultura de muchos países invita a la prostitución, invita a la hechicería, invita a la idolatría, invita a las prácticas que la palabra del Señor está diciendo aquí, que son contra la voluntad de Dios, orgías y cosas semejantes a esas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, Dios está diciendo que la humanidad está lejos de la voluntad de Dios, porque en este cuerpo, en nuestros cuerpos, no tiene nada de bueno. Entonces, mira, amiga, usted que está siguiendo mi canal, está oyendo esta mensaje, mira, es posible que en estos pecados usted tiene que practicar también. Toda la humanidad. Todos nosotros somos dependientes de Dios por eso, pero la humanidad no desea eso, no quiere. La humanidad, estoy predicando esta mensaje en este video para que usted abra sus ojos y venga para Jesús urgentemente, porque la oportunidad va a pasar. Nosotros tenemos la oportunidad de estar con Dios, de acertar las cosas con Dios aquí, antes de la muerte, y muchas personas están muriendo en los hospitales en nuestros días. Están muriendo, siempre murieron, pero ahora estamos con los problemas. ¿No es verdad? Problemas de salud que atingieron toda la humanidad, y eso no es lo final de las cosas, tiene otras cosas para venir. ¿Y cómo está tu vida? ¿Está viviendo esta vida de pecado, lejos de Dios, de la voluntad de Dios? ¿Está viviendo una vida que no agrada a Dios, haciendo la voluntad de su cuerpo, no de la ley de Dios que opera aquí en nuestra conciencia, en nuestro espíritu, cuando el Espíritu de Dios entra en nuestras vidas y tenemos una vida con Dios por medio de su voluntad en Cristo Jesús, la palabra del Señor? Tiene países que cuando la persona, eh, tenemos leyes en los países musulmanes y otros países que pueden quitar una vida de un ser humano. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto delante de Dios? El aborto mismo. El aborto es una práctica de resultado do que? De resultado de una vida de prostitución de la humanidad. Entonces los tribunales están haciendo peor, están aprobando leyes que van mucho más contra la voluntad de Dios, contra los inocentes,
porque las mujeres decidieron tener una vida de prostitución, una vida depravada. Entonces los hijos no son bendición como la palabra de Dios dice en nuestra sociedad. Los hijos pasaron a ser un problema para que las mujeres tengan una vida promiscua. Pueden dormir a voluntad con los hombres y de ahí, y cuando ocurrir de tener un hijo, no tiene problema, van en la clínica y quitan la vida del inocente y continúan con la vida promiscua. No se incentiva a tener conciencia con su cuerpo. Puede hacer todo, puede emborracharse, puede adulterarse, puede tener prostitución. Todo eso es lo que una vida lejos de Dios. Una vida lejos de la voluntad de Dios. Pero hoy usted puede cambiar su vida. Estoy finalizando este video, pero espero que tenga en su mente que en su cuerpo está operando la ley que va a llevar a usted para el infierno, para lejos de Dios mucho más. No es cierto hacer todo eso, después ir lá, pedir perdón y después continuar la misma situación. No es cierto eso. No es cierto. No es verdad. Pedir perdón y dejar el pecado es cierto. El arrepentimiento es cuando dejamos de practicar cosas que no agradan a Dios. Entonces, en el huerto comenzó este problema y estamos con él hasta hoy, pero Jesús veo para cambiar esto y traer vida para nosotros, para que podamos estar nuevamente en contacto con Dios eternamente, espiritualmente y físicamente también. Ese es más maravilloso, físicamente, totalmente con Dios. ¿Vale? Entonces, mira, espero que vea este video hasta el final y pueda tomar una decisión de seguir a Jesús, de hacer lo cierto. Usted que está ahí con un niño, un chiquito en su vientre, no quite la vida de él. Dios no va a dejar esto así. Dios ama hasta este chiquito. Leve hasta el final. Tenga este chiquito. Tenga este niño. Tenga. Dios desea esto. Porque los hijos son bendiciones de Dios. Son herencia de Dios. No son problemas. ¿Vale? Entonces Dios te bendiga mucho. Yo voy a hacer una oración. Señor, gracias por este video. Que Él llegue hasta lo más lejos de la tierra para que las personas puedan tomar decisiones basadas en la palabra del Señor, en la conciencia transformada por la acción del Espíritu Santo. Y que las personas puedan, Padre, comprender que el pecado es grave y también que la naturaleza caída, la humanidad, la ley del pecado, el amor que opera en nuestros miembros, puede llevarnos para lejos de ti, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, ¿vale? Gracias por seguir este canal. Espero que compartas este vídeo y que Dios te bendiga mucho. Hasta más.